Bendiciones a todos mis hermanos. Bueno, aquí les presento el resumen de la clase de hermenéutica. Y de esa manera habíamos hablado sobre la exégesis sincrónica y diacrónica de las Sagradas Escrituras. Entonces, ya sabemos que cuando hablamos de sincronía es con el tiempo y diacronía que es a través del tiempo. Entonces, la palabra que predicamos debe producir o crear vida en el ser humano. Hay que transmitir el mensaje y el poder salvífico que tiene la palabra de Dios. Soter, de griego, que es salvador. Esta palabra fue traducida al latín como salvatio. Quiere decir de que hay dos expresiones que nos ayudan a ampliar la realidad salvífica. Latín quiere decir el mysterium salutis. Latín mysterium, mysterium griego, secreto, cosa secreta. Hebreo, ras, y secreto, el secreto escatológico, expresado en Daniel 2, 27, 30, que solamente Dios revela, ¿verdad? Esos misterios a quien Él quiera mostrar como tal realidad, eh, esa realidad salvífica que quiere transmitir. El hombre no puede descubrir por sí mismo este designio de la voluntad divina, sino por revelación divina. Este misterio se constituye en un instruir, en un enseñar. Y lo vemos en Efesios 1:9. Salutis también significa salud, salvación, estar libre o salvo de cualquier peligro, ya sea físico o espiritual. El misterio salutis también se ve reflejado en el capítulo 1 de Génesis, en la creación. Aquí podemos apreciar el poder dinámico de Dios, su poder creador, dunamis, Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero la traducción griega es, no me avergüenzo del evangelio porque es el dunamis de Dios, o sea, un poder dinámico, ¿verdad? Que nunca para, está siempre constante. Hebreos, la palabra hebrea como tal, barak, significa crear. La palabra hebrea, ashak, hacer. La palabra hebrea, yazar, formar, figurar, modelar. Entonces, esto lo vemos en la creación. Dios crea, Dios hace, forma y modela. Los primeros 3 días Dios crea y hace, y los últimos 3 días forma y modela, y el séptimo día descansa. La palabra amar, decir, mencionar. La palabra karaj, llamar, nombrar. Entonces, es la forma en la cual como ya Dios, ¿verdad? En este proceso, crea en nosotros, ¿verdad? Llamando espiritualmente como cristianos, crea, ¿verdad? Nuestra vida, un ser espiritual, un llamamiento, hace de nosotros como tal esos ministros aprobados, forma en nosotros ese carácter, modela ese carácter, para esa manera ya mencionarnos y darnos un propósito por el cual vamos a trabajar en su obra. Bien, habíamos hablado también de Juan capítulo 1, versículo 1, el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en contraste con este texto bíblico, haciendo el contraste, se complementa con Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, básicamente les puse el ejemplo de cómo la ciencia en estos tiempos ya ha descubierto que, digamos, el sol, las estrellas, no generan luz propia, sino que son portadores de luz. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene esa luz? Si son portadores, ¿quién les dio esa luz? A ellos. Entonces, se quita como tal el mito o la idea de que hubo una explosión, el Big Bang, ¿no? Un átomo explotó y de esa manera se creó todo, pero ya esa idea quedó obsoleta porque se descubrió que todo se creó a partir de un punto cero, donde no había átomos como tal. Y ese punto cero se concentra toda la energía del universo, creando como tal y dando luz a todo lo que vemos. O sea, dándole a todo el universo la luz apropiada para poder transmitirla, digamos, a todas las constelaciones y asimismo a la Tierra. Entonces, ¿de dónde vino esa luz? Dice la ciencia. Debe haber algo en el espacio vacío que está originando esa luz y asimismo está proveyéndole de luz al universo hasta cierto tiempo. Porque sabemos que el sol también ya, la ciencia dice que se está apagando, el sol ya le queda poco también y algunas estrellas. Entonces, ¿de dónde viene esa luz? La Biblia lo dice muy claramente, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo viene de Dios y Dios es el que sustenta el universo con su poder y la palabra de su gracia. La palabra en hebreo davar proviene de hebreo davar, logos y verbum. ¿Okay? Entonces, el nombre de palabra como tal, conocemos
la connotación de palabra viene de hebreo, que es el dabar, griego logos y latín verbum. Al utilizar el método diacrónico podemos observar que la palabra es sabiduría y potencia creadora en todo el universo. Así como en la creación el dabar se hacía cosa creada, ahora el logo se hace hombre para redimir a la humanidad. Lucas 9, mientras se acercaba el muchacho, el endemoniado lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo volvió a su padre. Entonces, aquí básicamente el método diacrónico nos está mencionando aquí la palabra epetimese, quiere decir que reprendió, desaprobó, desaprobación de alguien, reprender, denunciar. Y asato, sanó, sanar, curar, hacer bien, poner sano. Entonces Jesucristo reprendió el espíritu y sanó al muchacho. Hubo una sanidad espiritual y emocional. Entonces estamos viendo aquí de que ya existían también en los tiempos de Cristo las enfermedades, digamos, mentales también, lo que llamamos lunáticos. Pero también estaban los endemoniados. Entonces una cosa es un lunático, una cosa es un endemoniado. Entonces no podemos confundir los términos como tal. Aunque muchas veces el enemigo se aprovecha de esto para poder perjudicar a un lunático en esa área. Pero son dos casos diferentes, pero aún así Jesucristo sanó tanto a los lunáticos, los enfermos mentales, pero también liberó a los endemoniados. Y de esa manera lo vemos aquí reflejado en la palabra del Señor. Mateo 2, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. El asunto es que en la Biblia no vemos ningún profeta que mencione la palabra Nazareno, así en castellano, pero sí lo dice en hebreo. Y Isaías 11.1, si no lo dice claramente, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de su raíz. Entonces esta palabra vástago, básicamente en hebreo, quiere decir neser. O sea, vástago en hebreo es neser, renuevo. Y en griego es nazaretayos. Y traducido al castellano es nazareno. Entonces quiere decir de que el profeta Isaías sí lo dijo. O sea, sería llamado Nazareno, pero no lo dice en castellano, lo dice en hebreo. Vástago, o sea, la raíz hebrea que utiliza Isaías es Neser. Entonces, ese Neser quiere decir vástago y traducido al griego quiere decir nazaretayos. Entonces, saldrá como tal un vástago y vino y habitó en la ciudad que se llama Vástago Nazaret, que así es como se llama Nazaret en hebreo, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas Isaías, que habría de ser llamado vástago nazareno. Y sí lo dijo el profeta Isaías. Juan 8 nos está hablando el caso de la mujer adúltera y cuando Jesucristo escribe, ¿verdad? En el suelo, escribe con su dedo. Entonces la pregunta es, ¿qué pudo haber escrito Jesucristo con su dedo, ¿verdad? Ahí en la tierra. No sabemos, pero aplicando el método diacrónico y sincrónico, al parecer Jesucristo estaba escribiendo el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Entonces, en una situación como esta, los confronta a ellos y lo que ellos estaban leyendo, básicamente como que le remuerde su conciencia y se fueron huyendo y de esa manera no le lanzaron piedras a la mujer que había cometido el acto de adulterio. Entonces, al parecer Jesucristo había escrito el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, y de esa manera cuando vemos la palabra dedo, eso viene ya del el Éxodo, ¿verdad? En los mandamientos, cuando Dios escribe con su dedo los mandamientos, el rey Belsasar cuando ve básicamente la escritura en la pared con una mano, escribiendo en la pared, cuando Jesús dijo esto es dedo de Dios, cuando los magos egipcios, decían esto es dedo de Dios, autoridad de Dios, y Jesús dijo, si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente ha llegado el reino. Entonces, ya la palabra dedo tiene una connotación de autoridad como tal, y Jesús, señalando con su dedo y escribiendo en la tierra, ¿verdad? Las personas que estaban allí leen, entonces ya no está hablando de una condición de autoridad. Al parecer estaba escribiendo el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. 1 Juan 5, está hablando el pecado de muerte. Hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Entonces aquí la preposición pros hacia quiere decir hay pecado que no lleva hacia la muerte o hay pecado que lleva hacia la muerte. Entonces estamos hablando de los pecados de omisión y comisión. Los pecados de omisión son los que cometemos a diario. Por muy santo que sea una persona, en el día comete 3 pecados. Ya sea un mal pensamiento, ya sea que vio algo que no tenía que ver, o habló algo, ¿verdad? Que no tenía
prácticamente hablar o escuchó algo que no tenía que escuchar. Entonces, por muy santa que es una persona, comete 3 pecados en el día, ya sea por la vista, la mente o que habló algo que no tenía que decir. Entonces son pecados de omisión que Dios entiende. Pero hay pecado de comisión, sabiendo que es pecado lo hace. Eso sí, básicamente son pecados que llevan a la muerte. 1 Corintios 5, 1 al 5, un caso de incesto, ¿verdad? En esta iglesia, y dice: el tal se ha entregado a Satanás. Entonces la traducción aquí es: se ha entregado al adversario para propia destrucción de su carne, y se complementa con Mateo 18, 20. Si no los oyere a ellos, diré a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Marcos 14, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Entonces el término desnudo aquí es gumnos, túnica interior. Mas él, dejando la sábana, huyó vestido solo con la túnica interior, o sea, o en calzoncillos, digámoslo así. Es el término gumnos, no que estaba desnudo literalmente, sino el término gumno es túnica interior. Como José, huyó prácticamente de la egipcia en gumnos, túnica interior o ropa interior o calzoncillos, como se dice popularmente. Génesis 22, 11 al 12, nos está hablando aquí de la fe de Abraham, la confianza que él tuvo en el Señor cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y nótese las palabras: ya conozco. ¿Sabía Abraham? No sabía Abraham de antemano lo que Dios haría. Entonces, Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que Abraham dice: Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es ganador de los que le buscan. Entonces lo vemos claramente en Hebreos, Juan 13:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 1 Timoteo 2, 14, 15, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero salvará engendrando hijos, si se permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, no quiere decir que hay dos clases de salvación. Los hombres se salvan por fe y las mujeres engendrando hijos, no, sino en el sentido espiritual. La mujer, cuando se somete a Dios y predica la palabra de Dios, tiene hijos espirituales, recupera la dignidad que había perdido en el huerto del Edén. ¿Ok? Cuando ella peca, la mujer pierde su dignidad, pero y ahora en Cristo Jesús ya la mujer recupera la dignidad que había perdido, predicando la palabra de Dios, permaneciendo en prudencia, en santidad. Mateo 9, 20 al 22, la mujer de flujo de sangre, ella tocó el borde del manto de Jesucristo. Entonces, ¿qué había en el borde del manto? Que la gente tocaba el borde del manto y era sana. Eso viene de Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces la palabra salvación es marpé, curativo, medicina o cura, sanidad, liberación, canaf, borde o franjas, alas o como de flecos, talit, tizón, manto. Entonces las personas cuando tocaban el borde del manto de Jesucristo, enseguida lo conectaban, lo relacionaban con Malaquías 4:2, ¿verdad? Que en sus alas, en su borde hay salvación y sanidad, no tanto el borde, sino el mensaje que tenía implícito el borde, o el mensaje simbólico que tenía el borde como tal, que era Malaquías como tal. Y eran sanas porque se apropiaban de la palabra. Y también se apropiaban del número 15, que dice: ahora los hijos de Israel, y diré que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestros corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Entonces ellos lo conectaban enseguida con números, que dice de que cuando vean esos bordes se acuerden también de los mandamientos del Señor. Entonces, ¿qué hacían las personas? Dios mío, me aferro a este borde, acordándome de Malaquías, de que hay salvación, hay sanidad para mi vida, pero a la vez me aferro a este borde porque soy obediente a tus mandamientos. Necesito una sanidad. Y automáticamente eran sanos. ¿Ok? Tenía que pasar algo. Y miraban la respuesta automáticamente. Mateo 14:36. Y le rogaba que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿Por qué no la manga? ¿Por qué no el cuello? ¿Por qué el borde? Porque hay un mensaje aquí implícito. Y bueno, y la tarea para la próxima clase es la letra y el espíritu de la ley. Van a investigarlo para la próxima clase, que la vamos a tener la segunda semana, el segundo domingo del mes de diciembre. Que Dios les bendiga, mis hermanos.